Y ahora, Padre Celestial, rogamos que una vez más de tu buen corazón dispongas a alimentarnos con tu palabra. Señor, sin tu palabra el pueblo se desenfrena, pero tu palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, guiada por tu Espíritu Santo, nos esté siendo ministrada en este momento. Sea tu Espíritu Santo guiando este mensaje, enseñándonos, convenciéndonos con tu palabra. Exhórtanos con tu palabra, guíanos, corrígenos. Dios, sea yo solo un instrumento en tu mano. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios y purifícame, Señor, y úsame. Dame palabra y dame gracia para hablar tu palabra. Pero que sea tu Espíritu Santo llenando con tu palabra nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra se haga vida en nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Amén. Aleluya. Santo, aleluya. Por gloria. Y así, hermanos, vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Ustedes compártanla también con sus contactos para que les llegue la oportunidad de tener a Dios en sus vidas, en sus familias, porque Dios quiere salvarnos a todos. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, y vamos a leer del versículo 6 y hasta el versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 11, que vamos a estar leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, porque tu palabra es buena la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Pónganse cómodos. Aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Busquemos a Dios. Este es un tiempo
muy especial en el cual nos damos cuenta que necesitamos de Dios. Vemos la situación en que se encuentra viviendo la humanidad en el mundo entero. Los graves problemas que se están dando entre la sociedad de todo el mundo, dentro de los hogares, en las mismas familias. Y no podemos menos que decir, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Quién sino Dios podrá librarnos del mal que está azotando a toda la humanidad? ¿Quién sino solamente Dios podrá librar a toda la humanidad de los peligros, de la destrucción que está cayendo? Porque ya está cayendo, sin contar los horrores de la destrucción que se avecina. Ya está cayendo la destrucción. Ya hay destrucción sobre la tierra. ¿Y quién sino nuestro Dios podrá salvarnos? Es un tiempo propicio para buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Estamos a tiempo de buscar a Dios y obtener de Él su favor y su salvación. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Pero para buscar a Dios y para llamarle a nuestro Dios, tenemos que apartarnos de nuestros malos caminos. Tenemos que renunciar a nuestros sentimientos y pensamientos que no son de fidelidad, que no son de lealtad, que no son agradables a nuestro Dios. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. Vuélvase a Jehová. La gran mayoría de la humanidad ahorita anda en caminos perversos, caminos de maldad, caminos de autodestrucción. Y dice el Señor, deje el impío sus caminos. Dese cuenta que en esos caminos va a ser autodestruido por su propia decisión de andar en esos caminos que son de muerte. Cambie su forma de pensar. Piensen de manera distinta. Piensen que necesitan un cambio en sus vidas y abandonar la vida que están llevando para acercarse a Dios y permitirle que sea Él la luz que ilumine nuestros caminos, la verdad que guíe nuestro entendimiento, la mano amiga que lleve nuestras almas hasta su gloria. Vuélvase a Jehová, dice el Señor. Vuélvanse a Dios, porque Él tendrá mucha misericordia. Dios no tiene ningún interés en castigar, en destruir. No. Él no quiere castigar, Él no quiere destruir. Él quiere tener misericordia, pero ¿cómo la tendrá si la gente no viene a Él? Si la gente no lo busca. Si la gente es feliz en sus caminos de pecado y de maldad, lejos de Dios. Si la gente disfruta de lo que el mundo le ofrece para destruirla. Y no piensa que Dios tiene más gozo, más paz, más felicidad que la que el mundo le pueda dar. Vuélvanse a Jehová. Porque si no nos volvemos a Dios,
Dios no puede hacer nada por nosotros. Le atamos las manos porque nos ve con nuestra propia decisión andar por malos caminos, ignorar el llamado de Dios hacia su presencia. El que nos dice: vuélvanse a mí, vengan a mí. Tendrán verdadero gozo, disfrutarán verdadera paz, serán verdaderamente felices. No con el gozo que el mundo les proporciona, que es temporal y que luego se los cobra muy caro con terrible sufrimiento. Vuélvanse a mí, dice el Señor. Tendré misericordia de ustedes, no los castigaré, los perdonaré. Hay grande perdón en mí, dice el Señor. Es amplio para perdonar, amplio para perdonar. Ese es nuestro Dios. Dices: ve claramente que tus caminos no son mis caminos. Tus caminos son malos, de pecado, de inmundicia, de maldad, de vicios, de pleitos, de muerte. Mis caminos son de bondad, de justicia, de misericordia, de perdón, de verdad, de santidad. Compara tus caminos y mis caminos y verás la gran diferencia. Tanta la diferencia como hay entre el cielo y la tierra. Así mis caminos son más altos, puros, limpios, santos, no como los tuyos. Y mis pensamientos tampoco son como tus pensamientos. No creas que tus pensamientos proceden de mí. Tus malos pensamientos, que luego te hacen tomar malas decisiones, no vienen de mí. Mis pensamientos son de santidad. Mis pensamientos son de paz, son de misericordia, son de perdón, son de vida, son de bondad, son de bien para todos. Son de bien para todos. Lo dijo el profeta Jeremías, inspirado por su Espíritu Santo. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, y son pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de abundancia, de cosas buenas para todos ustedes. Es lo que yo tengo en mis planes para ustedes. Pero vuélvanse a mí, dejen sus malos caminos y cambien también sus malos pensamientos. Alabado el nombre de nuestro Señor. El versículo 10 nos dice una frase maravillosa: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Es algo muy natural que nosotros conocemos. Vemos las tierras secas, mas cuando llega la temporada de las lluvias, los lotes baldíos que estaban secos, los cerros que estaban secos, las tierras que estaban secas, se ponen verdes por la hierba. Los árboles se ponen frondosos, hermosos. Hay fruta, hay alimento para las bestias, hay alimento para el ser humano. Porque así como desciende del cielo la lluvia y la nieve, y llena la tierra, harta la tierra, dice, la tierra chupa esa lluvia. La tierra se impregna de esa agua y la tierra empieza a producir, y produce y produce y produce. Y ahorita estamos viéndolo nosotros aquí en nuestra región. Estamos viendo esta gran verdad.
La estamos comprobando. La lluvia que ha caído del cielo no está siendo una lluvia inútil. No es una lluvia estéril. Es una lluvia productiva que ha caído en buena tierra, que la ha absorbido, que la ha empapado. Y la tierra, ni tarda ni perezosa, aprovechó la buena lluvia y empezó a desarrollar las semillitas, los gérmenes que había dentro de ella para que produjeran. Y lo estamos viendo ahorita. No vuelve vacía, sino que harta la tierra, la hace germinar, germinan las plantas y la hace producir. Y la tierra produce frutos, produce alimentos. Así será la palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Ojo con esto. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, sino que será prosperada y hará todo aquello para lo cual yo la envié. Alabado el nombre del Señor. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado el nombre del Señor. ¿Para qué te ha enviado el Señor su palabra? ¿Para qué? ¿Te ha enviado palabra de verdad? ¿Para que vivas en la verdad? Y seas libre de la mentira. Y seas libre del engaño de la religiosidad, del engaño de las falsas doctrinas que está causando tanta destrucción espiritual entre la humanidad. Palabra de verdad, palabra que te la ha enviado para que en ti produzca verdad, para que tú vivas en la verdad, para que escapes del engaño, para que escapes de la mentira. El profeta Isaías anunció que en estos postreros tiempos la tierra estaría llena de tinieblas, que la oscuridad invadiría todas las naciones del mundo. Y hablando de cuestiones religiosas, hablando de cuestiones espirituales. Y este es el tiempo cuando precisamente las religiones han proliferado, pero no conforme a la voluntad de Dios. Porque mucha palabra de Dios que Él envió para llenar de verdad a los habitantes de la tierra, ha caído en tierra dura que no ha absorbido la palabra de verdad. Tierra dura que no se ha empapado de la palabra de verdad. Tierra dura que ha permanecido dura y seca y no produce la verdad para la cual nuestro Dios nos la envió. Alabado el nombre del Señor. Y estamos viendo en estos tiempos tantos engaños de religiosidad, tantas falsas doctrinas, tantas enseñanzas engañosas, desprovistas de la verdad, porque no se ha absorbido la palabra de verdad que produce verdad en el ser humano para hacerlo libre. Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. Y la Escritura nos dice
Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Es importante que nosotros seamos esa buena tierra, blandita, porosita, que absorba la palabra de verdad, que chupe, que se empape de la palabra de verdad, para que andemos en la verdad. Y que nuestros pensamientos se despojen de todo engaño, de toda mentira, de todo error. Y seamos llenos de verdad. Dios nos ha enviado su palabra, primeramente para sacarnos del error, de la mentira y del engaño, de las religiones, y para que andemos en la luz de su verdad. Ya no en tinieblas, en la luz de su verdad. Nos ha enviado su palabra para hacernos libres, libres del pecado, libres del dominio de Satanás, libres del dominio de los vicios, libres del dominio de nuestra propia carne, de nuestra naturaleza que es pecaminosa en forma natural. Nos ha enviado su palabra para que por su palabra seamos libres del pecado. ¿Qué debe recibir Dios? ¿Cuál es lo que regresa a Dios? Dice, no volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía. Tiene que volver con un reporte. Se tiene que hacer lo que yo quiero que haga, aquello para lo que yo la mandé. Y nosotros como buena tierra debemos dar el testimonio de que efectivamente recibimos la palabra de Dios, nos empapamos de ella, nos llenamos de ella y nos ha hecho llenos de verdad y libres del pecado, y nos ha convertido en nuevas criaturas. La palabra de Dios que nos ha lavado, que nos ha santificado, que nos ha llenado de Dios, para que nosotros podamos verdaderamente ser como Dios. La palabra de Dios nos fue enviada para convencernos de nuestros pecados, de nuestras maldades, para que nos arrepintamos, para que nos dejemos de todo eso, y nosotros debemos dar el fruto. Tenemos que fructificar, porque el Señor dice que el agua que empapa la tierra, a la tierra la hace germinar y producir. Y nosotros tenemos que producir también el fruto que Dios espera que produzcamos, porque nos envió su palabra para que nosotros fructifiquemos. Y de ser pecadores, ahora seamos santos. De ser peleoneros, ahora seamos pacificadores. De ser mentirosos, ahora hablemos con la verdad y defendamos la verdad y pregonemos la verdad. De ser malos, que seamos buenos. De una manera tajante. De ser hijos del diablo, que seamos hijos de Dios. Porque la Escritura nos dice que todo aquel que hace pecado es del diablo. Y en eso del pecado se nota quiénes son hijos del diablo o quiénes son hijos de Dios. Nos ha enviado su palabra el Señor para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para hacernos nueva criatura. Cuando nos empapamos de la palabra del Señor, creyéndola, viviéndola, esa palabra tiene que reflejarse en nosotros. Esa palabra llena nuestra mente y solamente pensamos como Dios piensa. Ya nuestros pensamientos no son propios, sino los pensamientos de Dios en nosotros. La palabra de Dios en nosotros llena nuestros pensamientos y solo pensamos en palabra de Dios,
en la verdad de Dios, en la santidad de Dios, en el amor de Dios, en la paz de Dios, en la misericordia de Dios, en Dios. Nos empapamos de la palabra de Dios y esa palabra llena nuestro corazón. Se inunda nuestro corazón de la palabra de Dios. Y en nuestro corazón, una vez renovado por la palabra de Dios, ya no hay cabida ni para el rencor, ni para el resentimiento, ni para el coraje, ni para el odio, ni para deseos sucios, ni sentimientos impuros, inmundos. Nuestro corazón se llena de la santidad de nuestro Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios. Y lleno nuestro corazón de Dios por su palabra que hemos recibido. De nuestro corazón brota, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia de nuestro corazón lleno de la palabra de Dios, que se ha empapado, que ha inundado, producimos fruto de labios que confiesan a nuestro Dios. Fruto de labios que solamente hablan de amor, de perdón, de misericordia, de bondad, de fe, de justicia, de santidad. Es el fruto que Dios espera de nosotros. Ver que nuestros pensamientos ya son sus pensamientos. Que nuestro corazón ahora es como su corazón, lleno de Él, lleno de Él. Que nuestros pasos solo andan en su camino, y su camino es camino de santidad. Que nuestra vida ha sido verdaderamente transformada, y de ser gente del mundo común y corriente, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios quiere ver eso en nosotros. Dios quiere ver ese fruto en nosotros. Y Dios dice que su palabra no volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero que haga, dice. Si mandó su palabra a hacernos libres del pecado, su palabra nos libra del pecado. Si mandó su palabra a llenarnos de su verdad, su palabra nos llena de su verdad. Si mandó su palabra para hacernos obedientes y fieles a Él, somos santos, fieles y obedientes a Él. Y así su palabra que sale de su boca no volverá vacía. Tendremos que dar el testimonio de su palabra, que en nosotros germinó y produjo fruto, y Él debe recibir ese fruto. ¿Quieres tú honrar a Dios? Hónralo en su palabra. Hónralo manifestando que has creído su palabra y que vives en su palabra y la demuestras en cada instante de tu vida. Si Dios te envió su palabra para hacerte libre, eres libre. El mundo ya no te puede esclavizar, pero eres libre. Los vicios ya no pueden esclavizarte, eres libre. Porque recibiste su palabra que te hace libre. Las fuerzas del mal que buscan guiar a la humanidad a su propia destrucción ya no pueden hacerte daño a ti, porque ahora tú eres hijo de Dios, ciudadano del reino de los cielos, donde Satanás no puede hacer nada. Tú eres de Dios, hijo de Dios. La palabra de Dios te ha transformado, te ha hecho nueva criatura. Y algo muy importante que la cristiandad
debe practicar para comprobar la palabra de Dios aquí y ahora. Es la palabra de sanidad que el Señor nos da también para librarnos de toda enfermedad, de toda dolencia, porque es algo que aquí lo podemos comprobar nosotros. Claro, toda la palabra de Dios es comprobable. La palabra de Dios no es dogmática, no son dogmas. Tú compruebas que te hizo libre del pecado porque ya no practicas pecado. No es un dogma, es una gran verdad. Que te hizo libre de la mentira porque ya sientes temor de decir mentiras y hablas siempre con la verdad. Que transformó tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu y todo tu ser y te hizo una nueva criatura, porque ya no peleas, ya no discutes, ya no te interesa humillar a nadie. Prefieres sufrir tú la humillación antes que ofender a alguien o hacerle daño a alguien. Tú puedes ver la transformación y dar el fruto de lo que Dios ha hecho contigo. Por eso te digo, la palabra de Dios no es un dogma, es palabra viva, real, verdadera, que lava, que cambia, que transforma. Y la podemos comprobar en todos los aspectos de nuestra vida. Y así también podemos comprobar y debemos de comprobar la palabra de sanidad que el Señor nos envía para que en este mundo vivamos sin sufrir los estragos en nuestros cuerpos por el deterioro, por el daño, por las deficiencias de nuestro organismo, que el Señor con su palabra busca suplir y fortalecer para que tengamos una vida en salud y en paz. Dice la palabra de Dios. Lo hemos estado pregonando culto tras culto dominical. Que nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo se llevó todas nuestras enfermedades. ¿Esa palabra de dónde salió? Salió del corazón de Dios, hablada por la boca de Dios, del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Y es esa palabra que nos ha enviado para que en nosotros produzca. ¿Y qué va a producir? Sanidad. ¿Qué fruto vamos a dar? Sanidad, salud. Que ciertamente nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en su propio cuerpo se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y que por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito el nombre del Señor. Es maravillosa esta palabra. La hemos comprobado, muchos la hemos comprobado. Cuando la hemos tomado y nos la hemos bebido, la hemos absorbido en nosotros, nos ha empapado esta palabra y nuestro cuerpo ha producido el fruto al ser libre de toda enfermedad y libre de todo dolor por el poder de la palabra de Dios que Él envió. ¿Y para qué nos enviaría Dios palabra de sanidad? Dice, no volverá a mi vacía, antes hará lo que quiero. ¿Qué quiere Dios cuando nos envía palabra de sanidad? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sanarnos. Que seas libre de dolores, que seas libre de enfermedades. No importa cuántos años tengas padeciendo eso. No importa el grado de afección que haya dentro de tu cuerpo. No importa el avance de esa enfermedad en tu cuerpo. Dice el Señor, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero. Y cuando el Señor nos habla palabra de sanidad, Él quiere sanarte. Él quiere sanarte. Él quiere sanarte.
Ahora depende que tú no seas una tierra dura, que no seas una tierra estéril, que reciba la palabra y la deje correr y no se empape de ella. Y eso ya depende de nosotros. No volverá a mi vacía, antes hará lo que quiero y será prosperada. Será prosperada. La palabra de Dios que nos envía para sanidad será prosperada, desbaratando de raíz toda enfermedad, toda dolencia, todo achaque y todo mal de nuestros cuerpos, porque para eso la envió el Señor. Para eso nos la envió, para ser sanos, para ser curados. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Así dice el Señor. Y la palabra de sanidad nos la envía para ser sanos. Recíbela, empápate, llénate de esa palabra. Hay tierra dura, dura como piedra, pero aún las piedras son perforadas cuando una gotita de agua está cayendo constantemente sobre ellas. Y ahí está la gotita y cae en un punto, y la piedra inmutable, ni se notó. Pero así sigue cayendo esa gotita de agua hasta que empieza a perforar la piedra dura. Con esto, ¿qué quiero decir? Aún si en ti hay un grado de incredulidad tal que te dificulta recibir la palabra para ver tu milagro de sanidad, para permitirle a Dios que haga lo que Él quiere y que su palabra sea prosperada sanándote, pues simplemente vuelve a dejar caer esa gotita de agua. Vuelve a recibir esa palabra. Vuelve a leer esa palabra, vuelve a escuchar esa palabra, sigue recibiendo esa palabra, sigue recibiéndola. Porque aún las grandes conformaciones rocosas en el planeta han sido modificadas cuando las lluvias torrenciales estuvieron cayendo y cayendo y cayendo hasta partir las rocas, hasta romper las rocas, por tanta lluvia que les cayó. Pero la palabra de Dios no debe volver a Él vacía. Empápate de la palabra, vuelve a leer la palabra, vuelve a escuchar la palabra, que siga cayendo la palabra sobre ti, hasta que esa tierra dura, que tal vez sea tu mente, porque se te dificulta creer, se te hace difícil porque la duda es grande, esa duda se romperá, esa incredulidad desaparecerá y la palabra de Dios penetrará entonces a tu alma, penetrará tu espíritu, penetrará todo tu ser, y ahí verás cómo Dios hace lo que Él quiere hacer. Alabado el nombre del Señor. Y cuando Dios nos ha enviado su palabra a esta tierra, es porque Él quiere que su palabra tenga efectos en toda la humanidad. Mas vemos que es una minoría la que ha recibido el beneficio de la lluvia de la palabra de Dios y está dando fruto. El fruto que produce esa lluvia de palabra en la humanidad es una minoría, porque la gran mayoría de la humanidad, como tierra dura, como roca, no han dejado entrar el agua de Dios, el agua de vida, el agua que limpia, que lava, que transforma, el agua que produciría un cambio en la humanidad que Dios quiere
Dios quiere ver realizado. Como su palabra dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si el hombre endurece su corazón, si endurece su mente y se aferra a sus pensamientos y andar en sus caminos y rechaza los propósitos de Dios, no depende ya de Dios, sino del hombre. Volvamos a leer este texto. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Alabado el nombre del Señor. Cuando estamos sufriendo estragos en nuestras vidas, que quisiéramos ver transformados, que quisiéramos que sean quitados de nosotros, que ya haya verdaderamente un cambio en nuestras vidas, es cuando necesitamos buscar a Dios. Es cuando debemos llamar a Dios, buscarlo, llamarlo y pedirle: empápame de tu palabra, empápame de tu palabra. Esa palabra que me va a cambiar, que me va a transformar, esa palabra que en mí será prosperada, esa palabra que me permitirá gozar de tus planes, de tus propósitos, y que vea en mí la obra que tú quieres hacer. La palabra bendita de Dios, que el Señor declara que es una palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Así es su palabra, así es el impacto de su palabra, el poder de su palabra. Así es. Por eso es importante que nos llenemos de palabra de Dios, que busquemos a Dios y su palabra, sobre todo cuando nos damos cuenta que estamos siendo batallosos para cumplir con los mandamientos del Señor, que se nos ha hecho difícil vivir la palabra del Señor, que no hemos sido transformados en nuestras vidas y que todavía nos quedan restos del viejo hombre, de la vieja mujer, que no son conforme a los pensamientos de Dios ni conforme a su corazón. Es importante que en ese momento, entendiendo el poder de la palabra de Dios, nos llenemos de esa palabra, busquemos esa palabra, mañana, tarde y noche. Palabra de Dios, esa palabra viva, esa palabra que penetra, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón. Es una palabra que transforma. Así es la palabra de Dios, que sale de su boca y que no volverá a él vacía. Mucha palabra de Dios tenemos, palabra buena de Dios, palabra que perdona, palabra que salva, palabra que transforma, palabra que nos permite ver la victoria sobre Satanás, sobre sus legiones, palabra que nos permite ser libres de maldiciones ancestrales, de herencias familiares catastróficas, desastrosas. Palabra que rompe con toda tradición, palabra que destruye todo lazo con el pasado nefasto de nuestras familias, para darnos una nueva vida en Cristo y en el reino de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios es verdad,
Y la palabra de Dios nos hace libres de todo el pasado tenebroso, de toda influencia ancestral, de toda maldición que pudiésemos acarrear. La palabra de Dios rompe, corta con todo eso, porque nos hemos llenado de esa palabra viva, palabra de Dios, que va a producir en nosotros hijos de Dios, ciudadanos del reino de los cielos, libres para Cristo, libres para nuestro Dios. Te damos gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Ahora somos responsables nosotros de producir fruto, de dar el fruto que tú esperas, para que tu palabra no regrese a ti vacía. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a despojarnos de la incredulidad, de la duda, que tú sabes, Señor, que es difícil. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos creyentes. Aumentanos la fe. Danos esa fe que salva, esa fe que rompe con todo lazo de las tinieblas, esa fe que nos permite vencer al mismo Satanás con sus legiones y con sus planes tenebrosos. Señor, aumentanos la fe, para que con fe recibamos tu palabra y tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que nos permita dar fruto, el fruto que esperas de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y antes de despedir la transmisión en este domingo, vamos a tomar esa medicina. ¿Qué les parece? Hay enfermos entre nosotros. No es la voluntad de Dios que haya enfermos entre nosotros. Es la voluntad de Dios que haya sanos. Sanos por su palabra, libres por su palabra. Vamos pues a tomar la medicina de Dios, su palabra viva, la que Él nos envió para ser curados, para ser sanos. Y vamos a dejar que esa palabra penetre todo nuestro ser, que encuentre la raíz de las enfermedades, las causas de las dolencias y de todo achaque y de todo mal, para que seamos sanos, que seamos curados. Pónganse de pie y así, creyendo la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, sepamos que Dios nos la envía para curarnos. No tiene por qué no curarnos. No tiene por qué no curarnos, si la envió para curarnos a nosotros y a toda persona que tú en tu corazón pongas en este momento para aplicarle esa palabra también. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra viva. Gracias porque tu palabra es poderosa para crear, para transformar, para producir lo que tú quieres, Señor. Y en este momento, gracias por tu palabra de sanidad. Solo te pedimos que nos aumentes la fe, Señor, que quites de nosotros la duda, la incredulidad, y danos fe, abundante fe en tu palabra, Señor, para que podamos hacer volver a ti tu palabra con el testimonio de lo que tú has hecho, sanarnos, librarnos de dolor, librarnos de enfermedad. Y así declaramos: ciertamente nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo se llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, amén, amén. Ahora deja que esa palabra penetre en tu cuerpo, que penetre tu mente, que penetre tu corazón, que desbarate la duda, que saque la incredulidad, que te llene, que te impregne y desbarate esa enfermedad que no tiene nada que hacer dentro de tu cuerpo, porque Jesús ya se la llevó, Jesús la sufrió, Jesús quiso hacerte libre, Jesús murió en esa cruz
a causa de tus enfermedades, para que tú vivas sano, sano. Y te damos gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Ahora, Señor, que tu Santo Espíritu ministre fe, abundante fe, para que esta palabra haga lo que tú quieres y sea prosperada en la sanidad, para lo cual nos la enviaste, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y así como siempre agradezco a los hermanos que nos apoyan con su presencia en este lugar, pero también agradezco a los que están a través de Facebook y en YouTube. Les recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenemos oraciones INSJ que les recomiendo para su devocional de oración de cada día. Y aquí les esperamos martes y jueves 6:30 de la tarde, domingos 11 de la mañana. Dios los bendiga, Dios los guarde. Amén.